Y como ya les decía hace unos minutitos, ayer la OMS confirmó la muerte del primer caso humano de infección por gripe aviar y fue aquí en nuestro país. ¿Qué significa? ¿A dónde apunta la situación? ¿Estamos ante un riesgo real? ¿Es nuestra paranoia porque nos acordamos de todo lo que pasó? Como nosotros no tenemos esas respuestas, contactamos a quien sí las tiene y él es Jorge Saavedra, director del Instituto AIDS Healthcare Foundation de Salud Pública Global. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Nos escucha ya Jorge? Jorge. A ver si ya nos está escuchando Jorge, porque pues ya lo vemos, pero no nos escucha. Jorge. Bueno, vamos a probar que sí nos pueda escuchar y hablamos de eso porque pues sí nos puso paranoicos esa nota, aunque hay que desmenuzarla. Gracias por el interés en este tema. Ya estás, Jorge. Perfecto. Bueno, sí. Te escuchamos. Sí, buenos días, Maca. Muchas gracias por la invitación y interés en este tema. Oigo muchos ruidos viniendo de aquel lado, pero yo sé si me escuchan bien. Nosotros sí te escuchamos, a ver si podemos... Mira, yo expresé en las redes sociales que esto me parecía algo serio. En primer lugar, por el retraso. En cualquier tipo de emergencias sanitarias o virus transmisibles, bacterias y todo eso, el tiempo es muy importante. Las semanas, los días, las horas, el retraso con los que nos enteramos de esta información. Nos enteramos en México de esta información por la Organización Mundial de la Salud, que lo reporta desde Ginebra, de un caso de muerte humana por gripe aviar H5N2 en México, ocurrido en abril. ¿Cómo puede ser que casi 2 meses después nos enteremos en México de que tuvimos ese caso, cuando el brote de gripe aviar en los pollos, pues, para decirlo de otra forma, fue en marzo, y la Secretaría de Salud nos dijo en un comunicado que este evento, lo voy textualmente para no decir que estoy diciendo algo incorrecto, este evento epidemiológico no representa un riesgo para la salud humana, ya que el virus es exclusivo de las aves, ni afecta el abasto de pollo y huevo para el país. Entonces, si es exclusivo de las aves, ¿cómo es que se murió un ser humano? Entonces, esto fue la notificación de la Secretaría de Salud en marzo. La muerte ocurrió en abril y nos enteramos en junio en México por la Organización Mundial de la Salud. Esto no debe seguir sucediendo, Marta. Yo espero que la presidenta, que tiene formación científica, el nuevo secretario de Salud, que se supone será el doctor Kerchenovich, que es científico también, hagan que la ciencia regrese a la salud pública de México, que las decisiones y la información sobre estas epidemias o sobre estos brotes no se tome con criterios políticos. Es que para no alarmar a la población no lo habíamos dicho. Pues no lo habíamos dicho y por eso nos tenemos que enterar que en Ginebra nos están diciendo a México lo que ocurrió en la Ciudad de México. La muerte ocurrió en la Ciudad de México, ni siquiera en algún rincón escondido de Chiapas o de Oaxaca. Eso a mí me preocupa porque es un poco el mismo manejo, la misma inercia del manejo de las cifras del COVID durante la pandemia o de la viruela símica durante el brote y la cuestión de las muertes por viruela símica. Esto no debe suceder así, independientemente de que sea de baja patogenicidad, que ahora se sabe, pero evidentemente el diagnóstico y estos estudios tardaron mucho. Entonces yo le estoy recordando al gobierno de México, hay un acuerdo pandémico internacional que se está negociando, ya lleva 2 años negociándose en Ginebra, y yo siento que México no le ha puesto mucho interés. Bueno, no hemos visto mucha información por parte de las autoridades de México, cuáles han sido sus posiciones en este acuerdo pandémico, pero que es lo que sí nos urge es el acceso a la tecnología, a los diagnósticos rápidos y a los mecanismos de información también. La verdad en materia de epidemiología no es lo que provoca caos en la sociedad. El mal manejo de la información sí. Y si en la Secretaría de Salud no saben manejar la información,
no quiere decir que nos lo oculten, no las deben de ocultar. Lo peor que puede pasar es que nos sigan ocultando este tipo de información. Por eso me parece grave esta situación de que nos enteramos casi 2 meses después de una muerte humana por gripe aviar H5N2, que se supone la Secretaría de Salud nos había dicho que no afectaba al ser humano. Entonces, esto es lo que me parece grave, no solo por este caso. Hay otra información que está sacando a partir de ayer la Secretaría de Salud, o sea, a partir de ayer, ya que la OMS dio a conocer esta situación, es correcta, pues no, yo no digo que esté dando información incorrecta con lo que se sabe en este momento. Sino que a destiempo, Jorge. Es el tiempo que transcurrió y en México no lo sabíamos. Que es lo mismo que sucedió, ¿no?, en un principio con la pandemia de COVID, en donde nos decían que eran neumonías atípicas, nos mintieron sobre los primeros casos, y por supuesto que eso nos trae un flashback terrible, ¿no?, de cómo podría empezar algo, aunque la situación es distinta, ¿no? Aunque no estamos en ese mismo riesgo, pero no sabíamos que estaba pasando esto, ¿no? Si la OMS no lo saca, aquí ni enterados. No nos enteramos. O sea, la OMS lo tuvo que sacar en Ginebra para que en México nos enteráramos que hace casi 2 meses murió un ser humano por una gripe aviar que las autoridades nos habían dicho que no afectaba al ser humano. Entonces, pues mintieron. Entonces, ¿qué nos ocultan actualmente? No sé, pero el manejo político de la información epidemiológica se debe eliminar. Debe prevalecer la ciencia, el manejo científico de la información. Ahora, si creen que la gente se va a escandalizar, se va a alarmar, bueno, entonces tienen que preparar muy bien cómo dar la información, pero dar la información, no retrasarla, no ocultarla, no crear un comité para retrasar todo el proceso de dar la información, ¿no? Porque también pasó con la viruela símica. Crearon comités, se morían personas con viruela símica, pero tenía que pasar al comité a ver si era cierto que se había muerto por viruela símica o se había muerto porque tenía VIH y porque no tomaba tratamiento. Así no se da la información, así no se maneja la información. Tenía viruela símica y murió, eso se reporta. Sí, porque pareciera que hasta... Otro tipo de análisis, eso es después, otro tipo de análisis. Si esta persona que tenía gripe aviar, con diagnóstico confirmado de gripe aviar, murió, se reporta. Ahora se dicen, es que también tenía sobrepeso. Oh, qué sorpresa que en México murió una persona con sobrepeso. Es que parece que de todas en este país morirte es tu culpa, ¿no? No, porque en serio, buscan la justificación de no fue por esto, no fue por el mal manejo, es que tenía tal, es que tenía tal. Lo mismo sucede con otras, con otras situaciones, ¿eh? O sea, morirte, el mismo camino te lleva a que es tu culpa. Todos los caminos te llevan a que es tu culpa. Yo creo, Marta, sinceramente, que esta situación va a cambiar. Creo que la presidenta electa es científica, también el nuevo secretario de Salud anunciado es científico, entonces van a tener que cambiar estas cosas porque el manejo de la información epidemiológica, especialmente de las infecciones, no puede manejarse con criterios políticos. Esto se tiene que manejar con criterios científicos. Esa es la esperanza, Jorge Fausto. Sí, Jorge, se dice que esta persona no estaba en contacto con ningún tipo de granja ni ningún animal de granja. Y entonces surge la pregunta, ok, ¿hacia dónde pueden ir las líneas de investigación o qué sigue, pues, para saber pues, de dónde salió este virus? Y ahorita la recomendación, y es bueno que la gente la conozca, es, por ejemplo, el pollo hay que comerlo bien cocido, bien asado, perfectamente. Los huevos también hay que freírlos o calentarlos a altas temperaturas, incluso lavarlos antes de partirlos, ¿no? Pero estas recomendaciones son correctas, las está haciendo la Secretaría de Salud en este momento. Probablemente esta persona consumió pollo no bien cocido, posiblemente sea eso. Pero nos habían dicho que en marzo
Lo voy a leer también textual. El brote de influenza aviar no compromete el estatus sanitario de México, ya que no se encuentra involucrada la avicultura comercial. Entonces, si no estaba la avicultura comercial involucrada, esta persona dónde compró el pollo, menos que lo haya criado en su propia casa y se le haya infectado el pollo. Entonces, y ahora la recomendación es que el pollo se coma bien cocido. Entonces, ese pollo normalmente uno lo compra en el súper o en la pollería, o sea, si está involucrada la avicultura comercial, si no, ¿cómo lo venden? ¿Cómo lo compramos? Entonces, es que la información debe ser correcta, pero también debe dar toda la información, todo el contexto, para que la gente no se alarme cuando no es necesario alarmarse, y sí se alarme cuando sea necesario alarmarse. Pero lo que me preocupa a mí es el retraso, porque en este tipo de cuestiones, como le decía Maca originalmente, las semanas cuentan, los días cuentan, las horas cuentan. Entonces, Claro. ya después se averiguará si se transmitió o no, pero todo eso cuenta y la información la gente debe saber. Porque esta recomendación, ¿no? Sobre el pollo, por ejemplo, podría haber salido hace 2 meses, ¿no? De hecho, había una recomendación, pero no tenía mucha difusión. Ok. Y por otro lado, la información era que la gripe aviar no le iba a dar a un ser humano. Así es, textual, como la dieron en marzo, que Ya. solo le da a los pollos. Pues sí. Los aves, pues. Y la verdad es que también es una época, ¿no? En donde con este calor Sí, que, no ayuda que ha nada. habido, pues el pollo también ya, digamos que, no que esté satanizado, pero mucha gente ha restringido el consumo de pollo porque la salmonela, porque también había este caso ¿te acuerdas, Jorge, en Tlaxcala, sobre Guillain-Barré, que pues en algún momento llegaron a decir que podía ser el pollo el transmisor? Pollo Sí, contaminado, ¿no? es recomendable. El pollo siempre debe estar bien cocido, siempre debe ser manejado higiénicamente, incluyendo los huevos, por supuesto. Yo siempre recomiendo lavar los huevos antes de partirlos, ¿no? Porque muchas veces la salmonela no está adentro, sino está afuera, en la cáscara. Entonces hay que lavarlos con simple agua y jabón, lavarlos antes de usarlos, después se guardan en el refrigerador o donde sea que los guarden y ya después lo usan y no los usen crudos de preferencia, sobre todo bajo esta situación que se está presentando de la gripe aviar. Ahora, importante decir que sepamos, no hay otro caso reportado, ¿no? Es justo. No tenemos la certeza porque pues nos enteramos de algo que sucedió desde abril, pues apenas ayer, pero hoy oficialmente no hay más casos reportados en nuestro país. Así es, no se han reportado más casos. Yo espero que tengan la capacidad diagnóstica y la capacidad de sospecha clínica, ¿no? Porque muchas veces es bajo sospecha clínica que se manda a hacer un análisis. Entonces, sí hay características que deben de hacerte sospechar, pero no es para alarmar a la población, pero sí es necesario tenerla informada, tenerla consciente y saber que la población es nuestro mejor aliado, la gente es la mejor aliada para contener estos brotes cuando esté informada. Cuando esté informada, no solo apropiadamente, no solo correctamente, sino oportunamente, Sí. no 2 meses después. Sí, información es poder y en este caso es también prevención, ¿no? Ante pues este virus que sí necesitamos estar enterados, que tampoco es como que puedes, porque leía yo, ¿no? El tipo de pruebas que le hicieron a este hombre cuando empezó con síntomas, tampoco es que vas al doctor y automáticamente vas a sospechar de eso, Claro. y ni siquiera es como que hay una prueba que esté al alcance de la gente, como en un inicio con el COVID, te sacabas una prueba y tardaba hasta 3 48 días, horas. claro. Correcto. ¿No? Correcto, y así también pasó con la viruela símica, ¿no? Luego esta cuestión de los comités para determinar antes de reportárselo a la OMS, porque México tiene, como todos los países, la obligación de reportar ciertos casos, sobre todo de casos nuevos, de virus nuevos o de brotes que están monitoreados o infecciones que están monitoreadas, tienen la obligación de reportar. Pero algunos países crean comités
para asegurarse hasta el último momento, hasta el último detalle, de que la muerte fue causada por eso antes de reportarla, cuando lo deben de reportar de inmediato. Claro. Después podrán averiguar si el señor también o la señora también tenía sobrepeso, si tenía diabetes, también decir, hipertenso, hipertensa. Sí, todo eso importa, pues, pero el caso es que tenía gripe aviar H5N2 y murió. Así pasaba también con la viruela símica, así pasaba con el COVID, y creaban estos comités para asegurarse que no estaban reportando mal, y lo único que hacían es retrasar la información, retrasar los reportes, y eso es de mayor riesgo. Entonces, lo que sí tienen que aprender es cómo informar a los medios de comunicación para que nos ayuden con difundiendo la verdad, pero a tiempo. Exactamente, y no es alarmar, es simplemente pues que se tenga el conocimiento, porque en este comunicado de la Secretaría de Salud también parece pues que se quieren curar en salud, en donde dicen hicimos todo el rastreo, ¿no? O sea, como que quieren dar un poco de tranquilidad de que hicieron todo el rastreo, de que no ha ido más allá. Pero no, está pues, bien, nos tienen gusta la saber obligación de hacer cuando todo el rastreo. pasa. Qué bueno que lo hicieron. Exacto. El punto es que la información en los casos de infecciones, Sí. sobre todo este tipo de brotes, lo importante es que sea oportuna, no solo que sea completa, sino que sea oportuna, no Claro. solo que sea verídica, sino que sea oportuna. Y obviamente que nos enteremos casi 2 meses después, eso no es oportuno. Exacto, porque pues son cosas que afectan directamente a toda la comunidad. Jorge, antes de irnos, no sé si tú sepas algo sobre los brotes de sarampión también, que pues eso también lo está reportando la Secretaría de Salud y es preocupante. Sí, es preocupante, no tengo mucha información, Maca, pero esto está asociado a la falta de vacunación, evidentemente, o personas que no tienen la vacuna, niños, especialmente niños y niñas que no han tenido la vacuna, o pudiera ser casos importados, sobre todo, pues tú sabes que afortunadamente en México no hay un movimiento antivacunas tan grande y poderoso como Estados Unidos. Estados Unidos, Europa, sí. Que haya una proporción muy alta de la gente no quiere que a los niños y a sus niñas se les vacune, y por lo tanto allá cada rato hay brotes de sarampión. Hace unos años los casos de sarampión que teníamos en México venían de niños que fueron a Disneylandia, por ejemplo, que los llevaron sus padres a Disneylandia. No tengo la información de los recientes casos de sarampión, pero si no son importados, entonces son no vacunados. Exactamente, y eso es una pena porque teníamos un gran sistema de vacunación, que como tú dices, la esperanza es que se recupere ahora, ¿no? Si el doctor Kersenovich queda como secretario de salud o simplemente con una científica en la presidencia, pues la esperanza es que en ese tema en donde nos hemos quedado tan rezagados, podamos recuperar un poco el camino. Es lo que debería de ser. O sea, qué triste que sea la esperanza. En la salud pública, ¿no? Tenemos esa esperanza de que la ciencia regrese. Te puedo decir que algo similar pasó en Brasil, que en Bolsonaro la ciencia no prevalecía sobre las decisiones en salud pública, y después incluso hicieron un gran anuncio con un desplegado gigante con el presidente Lula ahí diciendo la ciencia regresó. Pues eso necesitamos en México, que la ciencia regrese a la salud pública. Pues sí, muchas gracias, Jorge, por esta plática, por aclararnos un poco el panorama, por decir, pues sí es de preocuparnos, ¿no? De ocuparnos más bien, pero más allá del riesgo es atender esto. ¿Por qué no nos están diciendo lo que pasa en el momento que pasa? Porque pues ya toro pasado, ¿de qué nos sirve, no? Correcto, Maca, y desafortunadamente eso nos trae pues las memorias y los recuerdos de lo que pasó en China. También en China la población de China no estaba enterada de lo que estaba sucediendo ahí, y después se enteró por las noticias internacionales. Y resulta que Taiwán lo notificó a la OMS primero que el gobierno chino. Sí. Entonces, por los canales informales que tenían de comunicación.
pero eso pues no puede suceder. O sea, los retrasos de esa magnitud no pueden estar sucediendo. La información se tiene que dar, por supuesto, de manera correcta, con el tacto posible, involucrando a los medios de comunicación, toda la información para que no alarmen si no es necesario alarmar, pero que alarmen cuando sea necesario alarmar, para que la gente tome las medidas correctas. Así es. Y la verdad es que no es difícil pensar que dadas las circunstancias políticas que vivía el país, ¿no? Camino a una elección, ¿no? Una elección muy grande, pues se hubieran callado. Pues bueno, esa es la cuestión del involucramiento en la De la política, en la vida pública, que no puede seguir sucediendo y esperamos que pronto se recupere y se retome el camino de la ciencia en materia de salud pública. Ojalá que así sea, Jorge. Muchas gracias por entrar unos minutitos con nosotros a platicar de este tema y seguimos en contacto. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.